En esta ocasión se nos presenta una figura la cual tenemos que sacar la inercia, el centro de gravedad y su área total. Lo peculiar de esta figura es que no es una figura tan común, sino que es un trapecio, ¿cierto? Es como un rectángulo, solo que aquí tiene una altura y aquí tiene otra altura, ¿cierto? Y lo que pasa es que, bueno, prácticamente esto ya como no es una figura tan regular, o sea, me refiero a regular al cuadrado, rectángulo, triángulo, redondo, esas cosas, esas son las básicas, eh, ya que, o sea, ya que no es ninguna de esas, esta es una figura compuesta. Y bueno, uno puede darse cuenta muy fácil, ya que si uno puede dividir estas figuras en dos o más figuras. Por ejemplo, trazando yo esta línea que acabo de hacer, vemos que esta figura se convierte en dos, en un triángulo rectángulo y en un cuadrado, va en un rectángulo, ¿cierto? Entonces ya vemos que no es no es tan difícil tampoco sacar, o sea, lo que tendríamos que hacer es justamente esto, partirlo en dos figuras, ¿sí? Esta va a ser la figura uno y 2. Esto para facilitar un poco el cálculo, ¿no? Antes de empezar sería bueno colocarle un eje, ¿sí? Un punto de origen a esto para más adelante colocar las inercias, perdón, los centros de gravedad, ¿sí? Para poder medir los centros de gravedad más adelante. Ya está. Entonces, veamos cómo va el asunto. Tenemos dos figuras, entonces tenemos que sacar el área de cada figura por separado. O sea, tenemos que encontrar el área uno y el área 2 por separado. Si el área uno es del rectángulo, ¿no? Vendría siendo fácil de encontrar ya que solo es la base por la altura, entonces tengo que calcularlo. Área uno va a ser igual a la base, que es 6 metros, por la altura, que es 5 metros. Súper fácil calcular esto, 6 por 5 es 30, ¿no? 30 metros cuadrados. Por otro lado, con el triángulo, rectángulo, recordemos que es la mitad de un rectángulo, entonces por eso es que se divide entre dos, ¿no? Tenemos que saber la fórmula de las figuras geométricas, que sería la misma base que 6, la altura, bueno, si esto es 5, si hasta aquí es 5 y todo eso es 8, esto tendría que ser 3, ¿cierto? Sí, esto es 5 y el otro 3. Ya voy a quitar esto. Sería entonces 3 de altura ese triángulo partido entre 2. Área 2 va a ser igual, a ver, este se va con este, queda 3, 3 por 3 es 9, ¿no? Ya, 9 metros cuadrados. Listo. Entonces pasaríamos, ya que tenemos esto, pasaríamos ahora a encontrar sus centros de gravedad por separado, ¿sí? O sea, el centro de gravedad en Y de la figura uno y el centro de gravedad en X de la figura uno. Vamos a empezar con el Y. Ahí está. Sería la altura, recordemos que para un rectángulo es la altura partida entre 2, entonces muy fácil reemplazar los datos. Y1 va a ser igual a altura, la altura del rectángulo es 5 partido entre 2. Esto me va a dar 2, de una vez acá lo voy a colocar en limpio ya. Y1 es igual a 2,5 metros. Listo. Tendríamos que también sacar su respectivo centro de gravedad sobre X, que sería la base partida entre 2. Bueno, súper fácil también acá. La base 6 partida entre 2. Entonces, ya en limpio acá, perdón, le coloqué 2 y es 1. Sería 6 entre 2 es 3, ¿no? 3 metros. Ya está. Podríamos inclusive sacar la inercia de esta primera figura. Si de una vez terminemos de sacar todo lo que viene respecto a la figura 1, después pasamos con la figura 2. La inercia de un rectángulo es bueno, se calcula de la siguiente manera: la base multiplicado por la altura al cubo partido entre 2. Entonces la inercia 1 va a ser igual a la base, que es 6, por la altura, que es 5, partido entre 12. Y me olvidé colocarlo al cubo. Este ya está muy difícil para calcularlo mentalmente, entonces lo voy a meter a la calculadora. 6 por 5 al cubo partido entre 12. 62,5. Ole. Y la unidad
de inercia es una unidad a la cuarta. Si estaba en metros, pues va a ser metros a la cuarta. ¿Sí? Claro, este 6 está en metros, ¿cierto? El 5 también está en metros y está elevado al cubo. Entonces metro por metro cúbico es metro cuarta, ¿no? ¿Ya? Entonces estamos bien. Voy a limpiar un poco la pizarra para pasar a sacar las inercias, áreas y lo demás de la figura 1. Va de la figura 2. Aquí ya lo saqué, inclusive el área de la figura 2, pero me falta sacar su centro de gravedad y falta sacar su inercia, ¿no? Entonces voy a borrar un poco la pizarra. Muy bien, entonces tocaría encontrar ahora las propiedades. Bueno, en verdad ya está el área. Tendríamos que encontrar los centros de gravedad en X y la inercia, pero ahora de la figura 2. Prácticamente tenemos que recordar otra vez las fórmulas de cómo sacar centros de gravedad para un triángulo rectángulo. La cual es, si está en esta manera, si está la parte más gorda, por así decirlo, abajo, si la base está abajo es lo que quiero decir, viene siendo el centro de gravedad en Y así, ¿ya? En cambio, si el triángulo rectángulo está de esta manera, ¿sí? Miren, es que cambian mucho las cosas. Se tendría que hacer el plano, bueno, el origen a partir, perdón, eso está muy chueco, a partir de acá, ¿cierto? Entonces se empezaría a medir desde aquí. Y sabemos que está a H tercios, ¿cierto? Pero, o bueno, el otro pedazo sería 2H tercios. Entonces miren acá que el centro de gravedad sería 2H tercios. O sea, depende de la posición del triángulo, ¿no? El centro de gravedad en Y, si estuviera al revés, digamos, sería así, ¿no? Bueno, igual si estuviera así, ¿no? Si estuviera en este otro sentido, igual vendría siendo 2H tercios lo que necesitamos. En cambio, como empezamos a medir de aquí, desde la parte de abajo, hasta aquí solo tenemos H tercio, este pedacito más pequeño, ¿no? Entonces, por eso que ocupamos el H sobre 3. Si fuera al revés, si estuviera de cabeza este triángulo, tendríamos que ocupar el 2H tercio. Y lo mismo para el centro de gravedad en X, ya que el centro de gravedad en X para este caso va a ser base sobre 3. Si estuviera así al revés, recuerden que hay que empezar a medir de acá, suponiendo que está por acá. Esto de acá es la parte que dice base sobre 3. Pero el pedazo que me sobra sería 2 veces la base partida entre 3. O sea, si estuviera así al revés, tendríamos que ocupar este valor para el centro de gravedad en X. O sea, cambia un poco, ¿no? Pero tenemos que saber ocupar la cabeza para saber cuándo vamos a ocupar cuál de las dos, ¿no? ¿Ya? Entonces, una vez explicado esto, voy a borrar esto. Y vamos a empezar a sacar los famosos centros de gravedad, lo cual es bastante sencillo ya que solo tenemos que reemplazar los datos. Centro de gravedad 2 es igual a altura sobre 3. Pero hay algo que tomar en cuenta. Este triángulo, o sea, sobre Y, no se encuentra, no empieza del origen, sino que empieza, ¿cuánto? 5 metros más arriba. Entonces, sí, estos 5 metros por arriba es que está empezando este triángulo recién, ¿no? No está empezando a partir de la base, ¿no? No está empezando a partir de aquí, ¿cierto? Entonces, como está empezando 5 metros más arriba, nosotros tenemos que sumarle a esto 5 metros. La base no hay ningún problema, está empezando justamente desde acá, ¿no? Sí, desde acá está empezando el triángulo para allá, ¿no? Sí, pero a partir del piso está empezando 5 metros más arriba, ¿no? Por eso es que se le aumenta los 5, ya por lo que sube. Por eso es que para el centro de gravedad en X no se le aumenta nada. Ya. Entonces, volviendo a reemplazar los datos, H, la altura del triángulo era 3 metros, ya habíamos dicho, ya lo habíamos sacado. Sería reemplazar 3 sobre 3 más 5, ¿no? Muy fácil esto. 3 sobre 3 es 1 más 5, 6. Lo mismo con el centro de gravedad en X, base es 6 metros, partido entre 3. X sobre 3 va 6 sobre 3, 2 metros. Entonces ya tenemos algunas de los datos, ¿no? de esta otra figura. Falta la inercia, que tenemos que recordar la fórmula de inercia, ¿no? Inercia para la figura 2 va a ser base, que es 6, por altura, que es 3, ya dijimos, al cubo partido entre 36. Sí, para la inercia no se le aumenta, para lo que es la área y la inercia no se le debe aumentar
de ninguna manera estos 5, ¿no? O la altura, digamos, o estas diferencias, ¿no? De distancias que hay, ¿ya? La inercia y el área se respeta tal y cual es la figura, nada de estar aumentando como esto, ¿no? Entonces, sería cuestión de reemplazar datos. Esto está difícil para para hacerlo cálculo mental, entonces lo voy a meter a calculadora. Sobre 36. 4.5. Ya sabemos la unidad, metros a la cuarta. Listo. Entonces voy a limpiar un poco la pizarra para, bueno, y ordenar estos valores acá arriba para tenerla un poquito más libre y seguir con el ejercicio. Listo. Entonces, lo que toca ahora es encontrar los centros de gravedad en total, digamos, los centros de gravedad, por así decirlo, un resumen del dónde va a caer el centro de gravedad en general de esta figura, ¿no? Sí, quiero saber si va a caer aquí, digamos, combinando las dos figuras, o puede que caiga quizás más acá, dependiendo, ¿no? De la, como sea. Entonces vamos a hacer eso justamente con la siguiente fórmula. Ahí está para la Y. Y la X es muy parecida, ya que lo único que cambia son los centros de gravedad de las figuras, ¿no? Pasamos entonces a reemplazar nomás los datos. Bueno, esto sería para la Y y prácticamente es lo mismo para la X. Lo único que van a cambiar son estos dos valores, ¿sí? Porque las áreas se mantienen. Ya está. Cuestión ahora de meter nomás a la calculadora y sacar su respectivo resultado, ¿no? Me sale esto para el centro de gravedad en Y, ya 3.308, lo voy a redondear. 3,308 y no nos olvidemos la unidad, metro. Lo mismo tendría que hacer para la X, lo que tengo que hacer nomás es cambiarle estos datos, ¿no? Que en vez de 2.5 ahora es 3 y en vez de 6 ahora es 2, ¿no? 2.769. Listo. Entonces, ya tendríamos los centros de gravedad de la figura. Podemos encontrar el área antes de pasar a la inercia total, porque hay que sacar la inercia total todavía. Entonces, muy fácil sacar el área total de esta figura, ya que lo único que tenemos que hacer es hacer la sumatoria de la descomposición de estas dos figuras que hicimos, ¿no? O sea, el área de la figura 1 que la hemos encontrado, más el área de la figura 2 que también la hemos encontrado, ¿no? Sí, cuestión de reemplazar datos sería área 1 que es 30, área 2 es 9, muy fácil sumarlo, nos queda 39 metros cuadrados del área total. Entonces, y esa ya sería otra de las respuestas de este ejercicio, ¿cierto? Los centros de gravedad en X y Y, el centro de gravedad, perdón, el área total de la figura. Lo que me faltaría ahora sería encontrar la inercia total de la figura. Vamos a encontrar la inercia, ¿sí? De esta manera, ¿no? O sea, ocupando esta como altura, ¿no? Ya, entonces voy a borrar la pizarra, voy a limpiar un poco y continuamos. Muy bien, ya lista la pizarra para continuar con el ejercicio. Tenemos que recordar el teorema de Steiner entonces para encontrar la inercia en figuras compuestas, el cual me dice que, bueno, me da una fórmula un poquito extensa, ¿sí? La cual es la siguiente, que me dice que tengo que ocupar la inercia de la figura 1 con su área, su centro de gravedad menos el centro de gravedad total de la figura, que ya lo hemos encontrado, acá es una de las respuestas. Y bueno, esto también tendríamos que sumarle el de la segunda figura, ¿ya? Bueno, empezamos, y así si hubieran más figuras, esto seguiría sumando. Si ahora es una figura con un hueco, por ejemplo, puede ser un cuadrado y con esto que esté vacío, digamos, ¿ya? Esto vendría siendo menos ya, ya no afecta, ¿ya? Lo único que cambia es que esto es menos, ya si fuera una figura hueca.
En este caso no es hueco, no hay nada de huecos acá, más bien se suman estas dos. Entonces por eso es que aquí también es suma, ¿no? Sería cuestión ahora de reemplazar nomás los datos de esta manera. Inercia 1, área 1. Aquí miren, observen esto que va a dar negativo. 2 punto algo menos 3 punto algo da algo negativo, ¿cierto? Pero no importa, ya que esto está elevado, está protegido por paréntesis y elevado al cuadrado. Y si recordamos nosotros, todo número negativo elevado al cuadrado es positivo, ¿cierto? Si no me la creen, pues aquí se los demuestro muy rápido. Todo número negativo elevado al cuadrado da positivo, ¿cierto? Ahora, mucho cuidado con olvidarse de esos paréntesis y meterle así, ¿no? A la calculadora. Ah, no, ahí sí me va a dar negativo. Es muy importante, por eso es que es muy importante el uso de los paréntesis, ¿no? El saber ocupar los paréntesis, inclusive de nada me sirve colocarlo ese cuadrado. O sea, de nada me sirve colocar los paréntesis si al final el cuadrado los coloco ahí, es igualito me va a dar así, ¿no? O sea, mucho cuidado con esto. Ya. Volviendo al tema, sí, tengo que reemplazar los datos. Ya está del primer corchete, faltaría el segundo. Ya, ahí está la inercia 2, perdón, el área 2. Acá el centro de gravedad de la figura 2 menos el centro de gravedad total. Y eso elevado al cuadrado, ¿no? Metiendo a calculadora esto me sale tal inercia y pues esto ya sería el resultado del ejercicio. Es verdad que se puede sacar el centro de gravedad en la otra dirección, esta yo la llamaría Y. Se puede sacar en X, lo único que cambiaría es que esto sería X, esto sería X, esto sería X y esto sería X, ¿no? ¿Ya? Pero normalmente para resistencia de materiales, isostática, isostática 2 y varias otras materias se suele ocupar solo esta inercia para poder trabajar con los dimensionamientos. Y bueno, con eso concluiría el ejercicio.